Imagina por un momento que estás rodeado de un silencio absoluto, sin voces externas que te digan quién eres, sin juicios ni expectativas. Solo tú y ese murmullo interior que siempre has ignorado. ¿Te atreverías a escucharlo, aunque pudiera cambiarlo todo? En el fondo de cada ser humano habita una voz que rara vez se deja escuchar. Una voz que no se impone con gritos ni con órdenes, sino que susurra, paciente y persistente, esperando el momento en que tengamos la valentía de detenernos y prestarle atención. Es una voz íntima, silenciosa, que no viene de afuera, sino de lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, la mayoría de las veces vivimos rodeados de tanto ruido que esta voz queda sepultada bajo las expectativas ajenas, las obligaciones diarias y las dudas que nosotros mismos hemos alimentado. El mundo moderno se encarga de llenarnos los oídos con promesas, con reglas, con voces ajenas que nos dicen qué debemos querer, a qué debemos aspirar y hasta quiénes debemos ser. En medio de este caos, la voz interior se vuelve apenas un eco lejano, como si fuera un recuerdo de algo que alguna vez fuimos, pero que hemos olvidado con el paso del tiempo. Escuchar esa voz no es sencillo, porque exige silencio y, sobre todo, sinceridad. Nos da miedo quedarnos a solas con nosotros mismos, porque en ese silencio no solo encontramos nuestros sueños, sino también nuestras heridas, nuestras contradicciones y la verdad que tanto hemos intentado evitar. Esta voz nos recuerda quiénes somos en realidad, no la imagen que mostramos a los demás, ni la máscara que usamos para sobrevivir, sino nuestro yo auténtico, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Es incómodo enfrentarse a esa verdad, porque muchas veces contradice lo que el mundo espera de nosotros. Tal vez esa voz nos diga que el camino que seguimos no es el nuestro, que la vida que vivimos no nos pertenece, o que las decisiones que hemos tomado fueron para complacer a otros y no a nuestro propio corazón. Por eso preferimos ignorarla, distraernos con el ruido externo y convencernos de que no existe, aunque en el fondo sabemos que su llamado sigue ahí, constante e inevitable. Pero esa voz es la raíz de nuestra verdadera fuerza. Mientras la callamos, vivimos a medias, seguimos existiendo sin realmente vivir. Es como caminar en un sueño ajeno, siguiendo pasos que no nos llevan a ninguna parte. El primer acto de fe en uno mismo consiste en detenerse y escucharla, aunque lo que diga nos asuste. Es una voz que no promete comodidad, sino verdad. No ofrece caminos fáciles, sino autenticidad. Escucharla implica aceptar la responsabilidad de nuestra propia existencia, porque una vez que sabemos quiénes somos, ya no podemos culpar a otros por nuestras decisiones. Este proceso no ocurre de un día para otro, porque las voces externas no se rinden fácilmente. Nos dirán que estamos locos, que es mejor seguir el camino seguro, que no debemos cuestionar lo establecido. Sin embargo, cuanto más aprendemos a escuchar esa voz interior, más descubrimos que en ella reside nuestra verdadera identidad, y que ignorarla es traicionarnos a nosotros mismos, condenándonos a vivir una vida que nunca nos pertenecerá. Creer en uno mismo no es un acto de arrogancia ni de orgullo desmedido, como tantas veces se nos hace creer. Es, por el contrario, un acto profundo de valentía, una declaración silenciosa, pero firme,
de que nuestra existencia tiene valor por el simple hecho de ser. La soberbia busca imponerse sobre los demás, grita para ser escuchada y necesita constantemente compararse para sentirse grande. La verdadera fe en uno mismo es distinta. Nace del reconocimiento de nuestras fragilidades y, a pesar de ellas, del coraje de seguir adelante. Es aceptar que somos seres imperfectos, llenos de dudas, temores y contradicciones, pero que aún así llevamos dentro una chispa de grandeza que merece ser defendida. Creer en ti mismo no significa pensar que no fallarás nunca, sino atreverte a seguir intentando incluso después de haber caído una y otra vez. El mundo suele confundir confianza con vanidad, porque teme a las personas que se conocen a sí mismas. Es más fácil controlar a quien depende constantemente de la aprobación ajena, a quien necesita que otros le digan quién es y qué debe hacer. Por eso, desde muy temprano, se nos enseña a desconfiar de nuestra voz interior y a buscar afuera las respuestas que solo nosotros podemos darnos. Nos repiten que no debemos destacar demasiado, que no debemos soñar demasiado alto, que no debemos cuestionar demasiado lo que ya está establecido. Así se va construyendo una jaula invisible hecha de inseguridades y temores, una cárcel en la que terminamos siendo guardianes de nosotros mismos. Salir de esa cárcel no requiere gritar ni destruir nada afuera. Requiere el sencillo y difícil acto de creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo haga. Este tipo de fe no es cómodo, porque implica mirarse al espejo con honestidad y reconocer tanto la luz como la sombra que habita en nosotros. Es enfrentarse a las propias debilidades sin negarlas, pero también sin permitir que nos definan. Es mirar de frente las cicatrices del pasado y decidir que no serán el límite de nuestro presente. Tener fe en uno mismo es caminar por la cuerda floja del mundo, sabiendo que puedes caer, pero confiando en que, incluso si eso ocurre, tendrás la fuerza para levantarte. Significa sostener tus convicciones cuando la duda te rodea, defender tus decisiones aunque el mundo entero te señale, y seguir avanzando incluso cuando la meta parece lejana e incierta. Creer en ti mismo es también un acto de amor, porque quien se respeta y se valora a sí mismo, deja de buscar en otros la validación que solo puede venir de su interior. No se trata de ser invulnerable, ni de cerrarse al mundo, sino de establecer un lugar sólido dentro de ti, desde donde puedas relacionarte con los demás, sin perderte en ellos. Cuando crees en ti mismo, no necesitas gritar tu verdad, porque tu simple presencia la transmite. Es la serenidad del que ha encontrado un refugio en su propio corazón, la certeza del que sabe que, pase lo que pase, su valor no depende de la opinión de nadie. La lucha más dura que enfrentamos no es la que tenemos contra las circunstancias externas ni contra las personas que se oponen a nuestros sueños. La verdadera batalla se libra en nuestro interior, en ese espacio silencioso donde habita la voz que nos cuestiona, que nos critica y que, a menudo, nos paraliza. Esa voz no siempre se manifiesta con palabras claras. A veces es una sensación, un peso en el pecho, una sombra que se insinúa en nuestros pensamientos cada vez que intentamos avanzar. Es la voz que nos dice que no somos lo suficientemente
buenos, que no tenemos la fuerza necesaria, que el fracaso es inevitable. Mientras creemos que nuestros enemigos están fuera, nos distraemos, pero la realidad es que el obstáculo más grande vive en nosotros mismos. Esta voz interior, alimentada por miedos, experiencias pasadas y juicios ajenos que hemos hecho nuestros, se convierte en un adversario incansable que conoce nuestras debilidades mejor que nadie. No es extraño que esa voz tenga tanta fuerza. Desde nuestra infancia hemos sido moldeados por las opiniones de quienes nos rodeaban. Padres, maestros, amigos, la sociedad entera. Cada crítica, cada gesto de desaprobación, cada comparación injusta ha ido dejando huellas invisibles que, con el tiempo, se transforman en pensamientos automáticos. Así, terminamos creyendo que esos mensajes negativos son parte de nuestra identidad, cuando en realidad son cadenas impuestas por otros. Cuando nos enfrentamos a un desafío, esa voz resurge con toda su potencia, recordándonos cada error del pasado, repitiendo viejas frases que nos detienen. Es como si lleváramos un juez implacable en nuestra mente, dispuesto a condenarnos antes incluso de que el mundo nos haya dado la oportunidad de intentarlo. El peligro de esa voz radica en que, si le damos demasiado poder, podemos llegar a vivir como prisioneros de nuestras propias creencias limitantes. Sin darnos cuenta, empezamos a ceder ante ella, a aceptar como verdad absoluta sus palabras. Y cuando eso sucede, dejamos de actuar. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. No arriesgamos, no decidimos, no soñamos. Nos quedamos quietos, esperando que algo externo nos salve, cuando en realidad el verdadero rescate depende de nosotros. Esta parálisis interior es más peligrosa que cualquier obstáculo externo, porque nadie puede luchar esa batalla por nosotros. El mundo puede apoyarnos, alentarnos o incluso empujarnos hacia adelante. Pero si dentro de nosotros seguimos creyendo que no somos capaces, nada cambiará. Enfrentar a esa voz no significa silenciarla por completo, porque quizá nunca desaparezca del todo. Significa reconocerla, escucharla con atención y luego desafiarla. Significa responderle con acciones, demostrarle con hechos que su poder es limitado. Cada paso que damos a pesar de nuestros miedos es una victoria sobre ese enemigo invisible. Cada vez que elegimos avanzar, aunque la duda nos susurre que fracasaremos, debilitamos su influencia. La batalla interior es continua, un proceso constante de elegir la fe en uno mismo por encima de las mentiras que hemos cargado durante años. Y aunque sea la lucha más difícil, también es la que nos permite vivir con autenticidad y plenitud. La vida, en su esencia más pura, no nos ofrece certezas. Ninguno de nosotros tiene garantizado el éxito, la felicidad, ni siquiera el mañana. Por más que intentemos planificar y controlar, siempre habrá fuerzas imprevisibles que se interpondrán en nuestro camino. Aceptar esta verdad puede ser desconcertante, porque los seres humanos anhelamos seguridad. Buscamos tener respuestas claras, caminos definidos, promesas que nos aseguren que nuestros esfuerzos serán recompensados. Sin embargo, la existencia no funciona así. Vivimos en medio de la incertidumbre, rodeados de dudas, sin un mapa definitivo que nos guíe. Precisamente por eso, creer en uno mismo se vuelve un acto tan poderoso. No porque elimine la incertidumbre,
sino porque nos da la fuerza de avanzar, incluso cuando no vemos con claridad el final del camino. Caminar en medio de la duda es difícil. Es como andar de noche por un sendero apenas iluminado, donde cada paso se da con cautela, y cada sonido desconocido despierta el temor a lo que pueda aparecer. En esos momentos, la mente nos traiciona, recordándonos todos los errores del pasado y proyectando en el futuro imágenes de fracaso y dolor. Surgen preguntas que nos paralizan. ¿Y si no soy lo bastante fuerte? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Estas dudas son naturales. Forman parte de nuestra condición humana, pero si permitimos que se conviertan en nuestra guía, nunca nos moveremos. La duda es inevitable. Lo importante es no dejar que nos domine. Creer en uno mismo significa avanzar, aún con miedo, tomar decisiones aún sabiendo que el resultado puede no ser el esperado. El dolor también es parte de este camino incierto. No podemos vivir plenamente sin enfrentarnos a pérdidas, fracasos y decepciones. Cada caída deja heridas, algunas visibles, otras profundas y silenciosas. Sin embargo, estas experiencias no son señales de que debemos rendirnos, sino pruebas que nos recuerdan que seguimos vivos, que seguimos luchando. Quien cree en sí mismo no se engaña pensando que nunca sufrirá. Comprende que el sufrimiento es parte inevitable de la existencia, y que precisamente de ese sufrimiento puede surgir la fuerza para seguir adelante. Cada vez que nos levantamos, después de haber caído, fortalecemos nuestra confianza y descubrimos una resistencia interior que desconocíamos. El amor, la esperanza y los sueños también implican riesgo. Amar significa exponerse a la pérdida. Soñar significa aceptar la posibilidad de no lograrlo. Por eso, muchos prefieren no arriesgarse. Se refugian en la comodidad de una vida sin desafíos, sin pasiones profundas, sin grandes objetivos. Pero esa aparente seguridad tiene un precio alto: la renuncia a uno mismo. Creer en uno mismo exige rechazar esa falsa seguridad y atreverse a vivir plenamente con todo lo que ello implica. Es hablar aún cuando temes que tu voz tiemble. Es actuar aun cuando tus manos se sacuden por el miedo. Es avanzar sabiendo que en cualquier momento puedes tropezar. No se trata de eliminar el dolor o la duda, sino de mirarlos de frente y decirles que no serán ellos quienes decidan el rumbo de tu vida. El mundo, desde el momento en que nacemos, intenta moldearnos. Nos rodea de voces que nos dicen quiénes debemos ser, qué debemos desear y hasta cómo debemos pensar. Estas voces se presentan como consejos, como normas sociales, como tradiciones que parecen inquebrantables. Nos enseñan a seguir caminos que otros ya han trazado, caminos que ofrecen una sensación de seguridad, pero que rara vez conducen a nuestra verdadera esencia. Desde la infancia se nos imponen etiquetas: el obediente, el rebelde, el talentoso, el torpe, el fuerte, el débil. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir de acuerdo con esas definiciones, como si fueran una verdad absoluta. Con el tiempo, estas etiquetas se convierten en máscaras que usamos para encajar en un mundo que teme la autenticidad. El problema de aceptar estas máscaras es que poco a poco vamos perdiendo contacto con nuestro verdadero ser. Empezamos a tomar decisiones no basadas en lo que sentimos,
sino en lo que otros esperan de nosotros. Elegimos profesiones, relaciones y estilos de vida que no reflejan nuestros deseos más profundos, sino los mandatos de la sociedad o de quienes nos rodean. Aparentemente, esto nos da estabilidad, pero por dentro deja un vacío difícil de llenar. Es como vivir una vida prestada, una vida que no nos pertenece. Cuanto más seguimos ese camino, más se apaga la voz interior que nos llama hacia lo auténtico, hasta que un día descubrimos que ya no sabemos quiénes somos sin las expectativas ajenas que nos han definido. El mundo es hábil para disfrazar sus imposiciones de virtudes. Nos dice que es mejor callar que hablar, obedecer que cuestionar, imitar que crear. Nos promete que, si seguimos las reglas, seremos aceptados y amados. Pero esa aceptación tiene un costo, la renuncia a nuestra libertad interior. Cuando vivimos solo para complacer a otros, nos convertimos en prisioneros invisibles. Caminamos, trabajamos y nos relacionamos como si todo estuviera en orden. Pero por dentro sentimos una profunda desconexión. Esta falta de autenticidad genera frustración, tristeza e incluso resentimiento hacia nosotros mismos y hacia quienes hemos permitido que definan nuestra vida. Romper con este ciclo no es sencillo, porque el mundo no tolera fácilmente a quienes se atreven a desafiar sus normas. Cuando decides quitarte la máscara y actuar según tu verdadera esencia, es probable que enfrentes críticas, incomprensión e incluso rechazo. Sin embargo, es un precio necesario para recuperar tu identidad. Ser auténtico no significa vivir en aislamiento ni rechazar toda influencia externa, sino elegir conscientemente qué caminos recorrer y qué valores adoptar, en lugar de aceptar ciegamente lo que te imponen. Es un acto de coraje, porque implica perder la comodidad de lo conocido y arriesgarse a caminar por senderos inciertos. Cada vez que decides escucharte a ti mismo en lugar de a las voces externas, fortaleces tu libertad interior. Puede que el mundo siga intentando imponerte etiquetas y expectativas, pero mientras tu fe en ti mismo sea más fuerte que esas presiones, podrás vivir una vida propia, no una vida dictada por otros. En ese acto de resistencia silenciosa se encuentra la verdadera liberación. La verdadera libertad no se encuentra en la simple capacidad de hacer lo que uno quiere, como si la vida fuera una lista de deseos a cumplir sin consecuencias. Esa idea superficial de libertad suele ser una ilusión creada por el mundo para mantenernos distraídos. La auténtica libertad es mucho más profunda y difícil de alcanzar. Es el acto de ser uno mismo, incluso cuando todo a tu alrededor intenta empujarte a ser alguien diferente. Ser libre no significa ausencia de límites, sino tener el coraje de elegir tu propio camino en medio de las normas, expectativas y presiones externas. Es un proceso que empieza dentro de ti, en el momento en que decides escuchar tu propia voz por encima de las voces que te rodean. El mundo está lleno de distracciones y tentaciones que parecen ofrecer libertad. Nos dicen que somos libres cuando podemos consumir lo que queremos, viajar a donde queramos, vestir como nos plazca o expresar opiniones sin consecuencias. Sin embargo, si esas elecciones no nacen de nuestra auténtica esencia, sino de la necesidad de encajar o de buscar aprobación,
entonces no son verdaderas elecciones, son simplemente respuestas programadas por lo que otros esperan de nosotros. Puedes creer que eres libre mientras, en realidad, estás atrapado en una red invisible de deseos que nunca fueron tuyos. Por eso la verdadera libertad no empieza con el mundo exterior, sino con la conquista interior. Se trata de conocerte a ti mismo, de descubrir qué es lo que realmente valoras y de atreverte a vivir de acuerdo con ello, aunque eso implique enfrentarte a la incomodidad, la soledad o el rechazo. Ser uno mismo requiere valentía, porque la sociedad suele castigar la diferencia. Cuando eliges ser auténtico, te conviertes en un espejo que refleja lo que otros temen ver, sus propias renuncias, sus propias cadenas. Habrá quienes intenten convencerte de que estás equivocado, que lo mejor es seguir el camino seguro y establecido, que ser diferente es peligroso. Estos intentos de control no siempre se manifiestan de forma agresiva. A veces vienen disfrazados de consejos bien intencionados, de tradiciones familiares o de normas culturales que parecen incuestionables. Sin embargo, la verdadera libertad implica cuestionar incluso lo que parece más obvio, aunque eso signifique deshacer creencias que llevas toda la vida cargando. Alcanzar esta libertad no es un logro final, sino un proceso continuo. Cada día enfrentamos elecciones que ponen a prueba nuestra autenticidad. Callar o hablar, seguir la corriente o defender nuestras convicciones, adaptarnos para agradar o mantenernos firmes en lo que somos. Cada vez que eliges desde tu esencia, fortaleces esa libertad interior. Pero cada vez que cedes a la presión externa sin cuestionarla, te alejas un poco más de ti mismo. La verdadera libertad no garantiza comodidad, pero sí brinda una paz profunda. La certeza de que tu vida es verdaderamente tuya. Y aunque el mundo pueda seguir presionándote, esa paz se convierte en una fortaleza que nadie puede arrebatarte, porque proviene de la decisión consciente de vivir con autenticidad. Creer en ti mismo es mucho más que una frase motivadora o un pensamiento optimista. Es un acto de resistencia frente a la nada, una forma de desafiar el vacío que a veces parece devorar todo sentido de la existencia. El mundo puede intentar derrotarte con sus pruebas, con sus injusticias, con sus derrotas inevitables. Puede quitarte bienes, puede arrebatarte personas, puede incluso doblegar tu cuerpo y tu fuerza física. Sin embargo, mientras mantengas la fe en ti mismo, habrá algo que nadie podrá arrancarte: la certeza de que tu vida tiene valor, incluso si otros no lo ven. El mundo podrá imponerte victorias externas, podrá humillarte o condenarte, pero no podrá convencerte de que tu lucha carece de significado. Si dentro de ti persiste la convicción de que vales, de que tu existencia tiene un propósito que va más allá de cualquier resultado visible. Esta fe no surge de la certeza de que siempre triunfarás, sino de la comprensión de que incluso en la derrota existe dignidad. Es la voz interior que te recuerda que tu valor no depende de las opiniones ajenas ni de los logros externos. Cuando el mundo te derriba, cuando te hace sentir pequeño e insignificante, creer en ti mismo es la fuerza que te permite levantarte y seguir caminando aunque nadie te aplauda, aunque nadie entienda tu lucha.
es caminar en la oscuridad sin saber si habrá luz al final. Pero avanzar de todos modos, porque quedarse quieto sería traicionarte. Esta actitud es un desafío silencioso a todo lo que intenta reducirte a una sombra, a todo lo que busca convertirte en alguien pasivo y conformista. Hay momentos en los que las fuerzas externas parecen tan abrumadoras que la idea de resistencia suena absurda. La sociedad, la injusticia, el dolor, la pérdida, todo se combina para convencerte de que es inútil seguir creyendo. En esos instantes, la duda se disfraza de razón y te susurra que es más fácil rendirse, aceptar que no puedes cambiar nada y dejarte arrastrar por la corriente. Sin embargo, esa es la verdadera derrota. No cuando el mundo te vence físicamente, sino cuando logra convencerte de que tu vida no tiene sentido. Mientras sigas creyendo en ti, aunque todo lo demás se derrumbe, el mundo podrá ganar batallas externas, pero nunca conquistará tu espíritu. Es esa diferencia entre ser vencido y ser convencido la que define la profundidad de tu libertad interior. Creer en ti mismo también implica darle un sentido personal a tu existencia. Nadie más puede definir qué es significativo para ti. Incluso cuando tus acciones parezcan pequeñas o invisibles, si responden a tu verdad interior, tienen un valor inmenso. Esta fe se convierte en un faro que guía tus pasos, incluso en medio de la tormenta. No evita el sufrimiento ni la incertidumbre, pero les da un marco en el que no destruyen tu esencia. Mientras persista esa chispa de confianza, siempre habrá algo invencible dentro de ti, algo que el mundo puede intentar aplastar, pero jamás podrá poseer ni extinguir. Cree en ti mismo, no porque el mundo te lo asegure, sino porque en esa fe se encuentra la esencia de tu libertad. Mientras sigas creyendo, aunque la vida te golpee y la duda te rodee, nadie podrá arrebatarte la dignidad de haber vivido con autenticidad.